Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un programa más, como todos los jueves. Para nosotros es un gusto que nos abran la puerta de su hogar y poder llegar allí con temas que esperemos sean de su interés, de su agrado y también de utilidad. Ojo, muy importante. Y hoy el programa va a estar entretenido, pero también muy educativo y ya verán por qué. De verdad, gracias por ser parte de la audiencia de Canal 1. Ustedes pueden ver Canal 1 en todas las empresas de cable del país, también en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Hay un canal donde usted puede sintonizar Canal 1. Igualmente en la aplicación TD Max. Vale decir también que tanto en redes sociales como en esta aplicación TD Max, Canal 1 se puede ver en cualquier parte del mundo. El mes de marzo lo dedicamos mayormente a conmemorar a la mujer en su día y también hablar de sus derechos, también de aquellas cosas en que ella puede mejorar, como el tema de la salud. Hoy precisamente vamos a abordar dos temas considerados para mí de gran interés para ellas y que tienen que ver con su salud integral, de manera integral. La sexualidad es una. Así es, la sexualidad es muy importante en todos los seres humanos, no solo en la mujer, pero hoy vamos a enfocarnos en la mujer. Y también la salud física, la salud cardiovascular, que es un elemento que también tenemos que cuidar mucho, sobre todo cuando ya llegamos a cierta edad. Así que todo ello realmente nos lleva a la conclusión de que la mujer muchas veces pospone su bienestar. Ojo, no es, digamos así, justo que la mujer posponga su bienestar o su felicidad en aras de favorecer a otros, sino que la mujer también tiene que darse su lugar. Y de eso se trata justamente esta conmemoración. Pero vamos a empezar. Y en esta ocasión quiero darle la bienvenida a una nueva invitada en el programa. Ella es la doctora Zoila Mujica y es especialista en sexualidad. Es psicóloga, sexóloga, ¿verdad? ¿Es así? Correcto. Podemos decirlo de esa manera para que la gente lo entienda. Así es. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Marcelo, por invitarme. Es un gusto y este primer segmento del programa lo vamos a dedicar justamente a la sexualidad en la mujer. Y decíamos nosotros, muchas veces en la sexualidad de la mujer se posponen ciertas cosas, se dejan de lado ciertas cosas como si la mujer no tuviera derecho a plenitud en el tema de la sexualidad, ¿verdad que sí? Así es. Y eso es una cuestión enseñada, viene desde los estereotipos y de la forma en la que nos han enseñado desde muy pequeñitas a que tenemos que darnos a los demás y darnos a manos llenas sin quedarnos nosotras con nada. Y esta práctica se transmite obviamente a otras áreas de nuestra salud que tienen que ver con nuestra sexualidad también. A mí me gustaría un poquito tal vez aclarar el concepto de sexualidad porque a veces cuesta un poco como entenderlo. ¿Ya? No, y lo relacionamos solo con lo físico, ¿verdad? Correcto. Y si lo relacionamos solo con lo físico, nos quedamos detrás de todos los aspectos que tienen que ver con los vínculos, con los demás a nivel social, pero con el vínculo con ella misma, que es súper importante. Sí. Si vemos la sexualidad de forma mucho más integral, vamos a poder entender por qué cuando nos detenemos a hablar de sexualidad en la mujer, hablamos de cómo se está vinculando con los demás y consigo misma, cómo se está vinculando con sus hijos, con su pareja o con el bienestar en general en relación a su cuerpo. Sí, de hecho, podemos decir que, y es algo, yo digo que no debe darnos pena decirlo abiertamente, como la mujer va posponiendo todas estas cosas en el matrimonio y cuando asume maternidad, al punto de que descuida su cuerpo, su apariencia física, descuida su salud, ya usted lo dijo, es una cosa que realmente uno a veces hasta le da pues un poco de dolor ver esos casos. Sobre todo porque, como repetimos, nos han enseñado a entregarnos cuando pasamos a diferentes etapas que de una manera u otra somos adultas jóvenes y nos enfocamos un poco más en la parte física y corporal, porque también tenemos un mandato de excelencia y de exigencia a nivel de cómo debemos lucir, que está muy cargado también de estereotipos. Entramos en una gran frustración porque no tenemos el cuerpo, la cara perfecta y de paso cuando pasamos a la maternidad y todo este cambio corporal que implica para nosotras volvernos a adaptar a una nueva etapa, es un reto más. Entonces ahí como que entramos en esta disyuntiva entre lo que queremos hacer, en cómo nos sentimos y también lo que nos demanda la sociedad y nos desconectamos por completo como de nosotras mismas. Definiendo la sexualidad, como usted lo decía, también señalar que usted lo decía, una conexión conmigo mismo, tanto en el hombre como en la mujer, pero es también una conexión con el todo, con la parte espiritual, porque eso es lo que le ha costado, digamos, a las culturas establecer la religión, que hay una parte espiritual
que tal vez sí lo entienden un poco en Oriente, por ejemplo, el famoso libro del Kama Sutra de alguna forma también nos lleva a eso. A mí me encanta cuando mencionan el Kama Sutra, Sí, sí. porque el Kama Sutra se ha entendido como un manual de usuario. Ah, sí. Y de hecho usted encuentra por las páginas ahí todas las poses y todas las formas posibles para uno tener, digamos, posturas sexuales, pero el Kama Sutra es una oda al amor. Cuando se escribió era una forma de cómo yo conecto con mi pareja y a través de esta conexión logro un placer y un bienestar a nivel sexual, procurando un poco la energía Kundalini, que es esta energía que se logra a través de la conexión espiritual, y sí, entendiendo que espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, sino con esa conexión conmigo. Es como aprender a entender que la parte emocional nos permite vincularnos con nosotros, el sentir el miedo, el enojo, la tristeza, cada una de estas emociones. Si yo hago un alto en el camino y empiezo a preguntarme qué información me está dando, es como la mejor guía que yo puedo tener para poder decir, ok, ya estoy sintiendo cómo estoy yo. Es una pregunta que a veces no nos hacemos, ¿cómo estoy? Detenerme en el tiempo y preguntarme, ¿me siento bien con lo que está pasando? Sí. Se han desarrollado demasiados tabúes alrededor de la sexualidad, al punto que en el caso del hombre a veces hasta da pena pensar que hay una formación muy inadecuada de cómo el hombre puede tratar a una mujer. Y por el otro lado, en el caso de la mujer, prácticamente negándosele el derecho al placer. Sí, absolutamente. Y es una cuestión como de que esta cuestión de el autoplacer o el yo poderme dar placer, que también está muy visto como malo, sí. malo. Tratamos como de decir, bueno, esta conexión que yo tengo también tiene que ver mucho con mitos y estereotipos de la sexualidad en la mujer. Las mujeres tienen menos deseo que los hombres, las mujeres no procuran ese bienestar de forma natural con nosotras mismas o no tenemos esta capacidad de masturbarnos porque esta expresión o esta frase nos cuesta un montón decirla. Sí. Y se nos niega por completo esa posibilidad. Es más, entre mujeres pocas veces se habla de estos temas. Es muy típico que cuando hablamos de estos temas la gente pueda atender como esta idea de que, uy, se pone en duda mis valores. Sí, valores, decencia. Correcto. Entonces, cuando esas cosas pasan, yo me reprimo. No hablo de estas cosas, no comunico lo que puedo yo necesitar, inclusive en un encuentro con mi pareja, porque estoy como a la espera de que sea él el que sabe qué está pasando en mi cuerpo y cómo tiene que reaccionar mi cuerpo, cuando es todo lo contrario. Yo tengo que aprender de la sexualidad y de mis reacciones sexuales conmigo mismas. Si yo no descubro mi cuerpo y no lo entiendo, difícilmente le puedo comunicar a mi pareja qué es lo que yo espero y qué es lo que yo necesito. Sí. El rol que se le da a la mujer básicamente es muy triste decirlo, pero es de reproductora, ¿verdad? En el matrimonio cumple el papel de la reproductora. Sí, y además de reproductora de un montón de cosas, criamos a los hijos, los llevamos a la escuela, reproducimos muchos de hacemos la comida, los curamos. O sea, exacto, somos de todo un poco, poco. En el ejercicio de la parte familiar. Pero inclusive estando solas, Marcelo, porque también cuando una mujer decide por sí misma no tener hijos, cargamos de una u otra manera también con estos estereotipos. Claro. Entonces, señalándolas, son señaladas. La mujer que se da libertad, y yo lo discuto mucho, por dicha la oportunidad que tengo en la docencia con los chicos. A ver, ¿cómo se le dice a una mujer que se da permiso para su libertad? Doctora, ¿lo decimos? Bueno, sí. ¿Cómo? No, que zorra, que arrastrada, que sobrada. Todos estos estereotipos y estos conceptos que no tienen nada más que ver que con la discriminación, claro que van a hacer que una persona se reprima, que no habla de estas cosas y que vea su sexualidad y el disfrute como si fuese algo malo. Sí, y es lo que justamente aprendemos todos, ¿verdad? No solo la mujer, sino los hombres, porque uno en la adolescencia no existía la educación y lo primero que yo escuché fue la palabra pecado en relación con el sexo. Claro, y es que entramos en una disyuntiva un poco grande y generalmente yo les digo, bueno, yo en esa parte no me puedo meter porque no es mi área, pero sí se nos ha enseñado a ver al cuerpo como el portador de algo negativo o algo pecaminoso y difícilmente vamos a tener una relación sana si estamos desde esta creencia y pesa muchísimo. Y durante la adolescencia, todo lo que tiene que ver con los estereotipos de cómo es el cuerpo, de cómo yo me debo comportar como hombre o como mujer particularmente, va a pesar muchísimo. Ellos son muy permeables y están como a la idea de poder decir, esto lo tengo que hacer, esto no lo debo hacer, y de una u otra manera nos vamos dando cuenta de que esto que se permeó durante la adolescencia se arrastra hasta la etapa adulta. Claro. Y es cuando empezamos a formar relaciones de pareja o cuando decidimos quedarnos solos con un montón de dudas sobre nuestra propia existencia y nuestro disfrute. El orgasmo femenino. Vea que solo usar la palabra orgasmo, como usted dice, a veces hasta resulta prohibitivo. Sí.
¿Cómo cuesta hablar de eso en el caso de la mujer? Porque como si ella no lo tuviera, como si no tuviera el derecho a tenerlo. Sí, y también se nos ha enseñado de una u otra manera, como el hombre es el cazador y la mujer es la presa, se nos enseñó que es el hombre el que sabe del cuerpo de la mujer. Y muchas veces, Marcelo, usted podrá escucharlo a veces en conversaciones que la gente dice, ay, yo estuve con tal persona y no tuve un orgasmo, ay, no, es que esa persona es un mal amante. Sí. Calificamos a la otra persona de no ser capaz de darme a mí algo que solo es mío. Yo tengo que estar en sintonía con mi cuerpo, con mi mente, con el lugar donde estoy y darme el permiso, porque si no me doy el permiso, esa otra persona no es responsable, es solo un cómplice en ese momento de construcción del placer que yo puedo ser capaz de darme en ese momento. Lo que pasa es que también a veces nos queda esta falta de conexión con nosotras que no hemos aprendido y no nos lo han enseñado. Lo vamos viendo como en el camino, cuando nos vamos dando cuenta por ahí que yo tengo que hacer algo por mí, porque si no, lo contrario, nadie más lo va a hacer. Sí. Eso incluye la sexualidad. Eso incluye la sexualidad. Y se llega al matrimonio, en muchos casos, de jóvenes que no tienen ningún conocimiento de nada. No. El que hayan incluso tenido sexo tampoco garantiza que tengan conocimiento. No, y es tremendo porque también hay unos grandes roles que se nos han enseñado sobre cómo una mujer tiene que ser deseada y no sobrada, sobre cómo debo contenerme antes del matrimonio y resulta que me caso y ahora sí tengo permiso para hacer de todo. Entonces en ese momento es como cuestionarme y decir, bueno, ¿y ahora cómo entro? ¿Y cómo hago? Sí. Con esta situación que de repente me dijeron que era muy malo y ahora sí tengo el permiso. Entonces es parte de las creencias, de los mitos y los estereotipos que nos han enseñado a nivel social, que arrastramos lógicamente a ese espacio de vinculación erótica, que esto del erotismo y es todo aquello que me excita, se nos vuelve muy complejo si no me doy ese permiso. Sí, se tornan palabras prohibidas. ¿Verdad? Orgasmo, excitación, todo eso se torna... Masturbación, todo se torna palabra prohibida, pero usted, como usted lo dice, la sexualidad es una vía de elevación del ser humano. Por algo fuimos creados con esto. Correcto. Con esas características. Nos permite hasta sanar. La energía sexual es una energía sanadora. Y muchas veces no tomamos en cuenta de que hasta la vinculación con esta otra persona, si tenemos pareja, o con nosotros mismos, es sanador. El solo hecho de yo estar en sintonía conmigo, con mi cuerpo, me permite sanar cosas que puedo yo tener arraigadas en el cuerpo desde hace muchísimo tiempo. Si hay algo que tiene memoria es la piel, y si yo no aprendo a cómo mi piel siente y lo que ha sentido y lo que está ahí arraigado en mi cuerpo, pues difícilmente podría lograr ese nivel de conexión y de sanación que podría lograr. Por eso todo se centra en mí. Sí. El machismo, el tema del machismo, es algo de lo que se ha hablado demasiado, pero que parece que cuesta erradicarlo. Y está en todas las sociedades, porque, bueno, ahora que están las famosas plataformas donde uno ve películas, por ejemplo, he podido ver películas, no sé, de la India o de Sudamérica o de cualquier otro país, Japón. En todos los casos, en todos los países hay algo común, y es que muchas mujeres han sido obligadas a casarse sin querer a la otra persona. Y mamá, dice una muchacha, me recuerdo en una película, es que ¿cómo me voy a casar con ese hombre si no lo amo? Y la mujer le dice, ¿desde cuándo una mujer se casa con un hombre solo porque lo ama? Vea el estereotipo cultural, ¿verdad? Correcto. La mujer es casada porque le escogieron el esposo. Exacto. Y bueno, ahí efectivamente nosotros nos damos cuenta de que estos estereotipos culturales, pese a que el concepto de género es el mismo, culturalmente va a tener implicaciones distintas dependiendo en dónde estemos. Imagínense acá, que nosotros estemos en Costa Rica, alguien llegue y le dice, usted a la fuerza se tiene que casar con alguien, hacemos berrinche y probablemente salimos huyendo o algo por lo menos hacemos. Sí. En donde hay una imposición, donde ya definitivamente es de orden religioso, político y hasta económico, difícilmente una mujer va a poder decir, me voy. Y efectivamente este estado patriarcal que se ha instaurado desde hace muchísimo tiempo ha costado erradicarlo porque esto es un trabajo en conjunto que incluye también a los hombres. Claro, entonces, los hombres con una gran responsabilidad y también cuidando su propia felicidad y su propia plenitud. Por supuesto, yo a veces les digo, a ver, señores, si ustedes se dan cuenta, qué liberador es que ustedes puedan contribuir y que puedan trabajar en que una mujer tenga una sexualidad plena y satisfactoria, ayudándole y permitiéndole conectarse consigo misma, porque a veces el mandato que tienen los hombres es yo tengo que satisfacer mi placer y a veces me olvido de la persona que está conmigo. Yo puedo acompañar a esa persona en ese momento a darse placer. Si el hombre puede entender que él tiene un rol activo también en este proceso, y no porque sea el protagonista, sino porque desde el amor, desde la compañía, desde el entendimiento puede acompañar a esta mujer, también sería súper liberador para él. ¿Cuántos hombres no se sienten mal cuando les dicen, bueno, una noche
sé, de romance y no fuiste capaz de darme un orgasmo. Y él se va terrible, sintiéndose súper mal, creyendo que efectivamente Es el tiene que responsable. ver con él. Si se dan cuenta de que estas situaciones realmente se construyen en pareja y que la libertad de cada quien no tiene que ver con cómo el otro influye en el otro, definitivamente para los hombres sería también muy liberador sentir que en lugar de construir una sociedad donde estamos constantemente compitiendo, podemos construir una sociedad mejor si estamos de la mano ayudándonos a crecer en conjunto. Hemos sido víctimas de ese machismo que ya mencionábamos y de estructuras netamente patriarcales. Vean que como el matrimonio fue creado a partir de la idea de que, como incluso lo dice la Biblia, el hombre toma a su mujer, o sea, como que la toma como un objeto. Como si fuese una posesión. Como fuera posesión, sí. Y bueno, obviamente de forma más evidente para las mujeres el ver que parte de su propiedad es la mujer. Y se nos enseñó también, inclusive, esto se ha traspasado a percibir que en las relaciones de pareja la otra persona es un objeto. Y es tremendo cuando yo percibo que la otra persona está a mi disposición como el objeto que es y no en la construcción de una relación en conjunto. Hablemos de otro mito. ¿Es un mito decir que la mujer con el paso del tiempo pierde el deseo? Absolutamente. Increíble. Y esto es un mito que se nos ha enseñado desde muy pequeñitos. Cuando pasamos ciertas edades y nos dicen, llega la famosa menopausia, que es cuando disminuyen los estrógenos y la progesterona, le dicen a uno, su placer se va a ir. Y de repente usted escucha a las mujeres diciendo, no, doctora, esto ya a mí se me fue. Y ya yo no tengo ganas, se apagó por completo. Si desde pequeñitos estamos escuchando que el placer y que el deseo se va con la menopausia, hay una influencia cultural importante en cómo mi cuerpo reacciona, porque esto es totalmente una cuestión de condicionamiento. Cuando llegamos a analizar la realidad, es que la testosterona, que es la hormona del deseo y la que produce el impulso, está permanentemente en las mujeres y empieza a disminuir como a partir de los 60 años, pero se puede mantener hasta los 80 y 90 si hay un estímulo. Que este estímulo no necesariamente quiere ser o dice que es porque estoy en pareja. Si yo tengo el estímulo suficiente de permitírmelo, generalmente cuando trabajamos, y que ese sería un tema riquísimo para profundizar, la sexualidad en el adulto mayor, Sí, es como llevarle esa buena noticia y decirle, su impulso y su deseo está ahí. Lo que está limitando es lo que a mí me enseñaron a creer de que ya yo no tengo derecho. Y yo lo veo con los chicos. Cuando ustedes ven dos señores dándose un besito, ¿qué ven? ¡Ay, ternura! Bueno, pero son dos señores que todavía tienen deseo. Sí, y en el correcto. caso de la mujer es exactamente lo mismo. Es como entender que lo que está cambiando es la forma en que mi cuerpo responde y obviamente mi anatomía y mi fisiología, pero no tiene nada que ver con el hecho de que yo no pueda tener todavía la posibilidad de un disfrute plenísimo a nivel sexual. Más bien, llegar a un mayor disfrute o a una mayor plenitud. Porque se puede hacer con más tranquilidad, con más calma, se puede verdaderamente disfrutar ciertos detalles que no disfrutan unos chicos, adolescentes o, ¿verdad?, jóvenes que... Porque tristemente también otro estereotipo que se nos ha enseñado es Sí. que el orgasmo es la meta. En cambio, para los adultos mayores, la meta es el disfrute, es el Imagínense, placer. qué lindo. Entonces, como ellos tienen una respuesta sexual un poco distinta a los adultos maduros o a los adultos jóvenes, se dan las cosas con mucha más paciencia, con mucho más disfrute, pueden perfectamente llegar al orgasmo. Y otra cosa maravillosa que puede pasar siendo adulta mayor es que las mujeres ya de por sí somos multiorgásmicas, otra cosa que se nos ha negado. Pero si no tenemos conexión con nuestro cuerpo, difícilmente lo podemos lograr. Y mantenemos esto cuando llegamos a ser adultas mayores. Entonces, ¿cómo podemos no decir que esto sigue siendo un mito que tristemente se sigue transmitiendo? Exactamente. Y que se afecta mucho las relaciones de pareja, ¿verdad? Porque si se hace un tipo de castración, diríamos alguno, o si hay una autocensura, la relación de pareja también va perdiendo interés. Correcto. Y es un poco la construcción de... Como las mujeres en cierto momento dicen, oye, ya no quiero porque me siento mal, porque claramente hay una serie de situaciones que pasan a nivel fisiológico que tenemos que entender, pero pocas veces abordamos ese acompañamiento. Claro. Y pasamos por una serie de situaciones donde tal vez llegamos a atenciones médicas y me acuerdo que una experiencia que yo tuve fue pedir que me hicieran mi examen de testosterona para ver cómo estaba con lo del impulso y el deseo. Y la respuesta que obtuve fue, eso solo se le hace a los hombres. Porque se nos niega la posibilidad también de tener un acompañamiento en una etapa como la menopausia de una manera distinta. Exactamente. Ahora, obviamente sí hay factores que pueden reducir o disminuir el deseo sexual. Claro, y tiene que ver con cuestiones también físicas. Okay, pero claro. la mayoría de veces, Marcelo, son psicológicas. Qué importante.
Y en el caso de las físicas, ¿cuáles podemos describirlas? Generalmente es con atención médica. ¿Sí? Yo puedo, y generalmente tiene que ver con este proceso hormonal de cambio y que la persona pueda ir percibiendo que su cuerpo está cambiando y que para todas es distinto. Yo no podría decir que hay una receta como para decirle, vea, si usted sintió tal cosa, corra donde el médico, pero en realidad nosotras, si logramos tener esa conexión, podemos empezar a percibir la diferencia. Y esta diferencia se va a dar generalmente cuando empezamos a tener trastornos hormonales en el cuerpo que ya nos hacen responder de manera un poco distinta, que nos cambia el estado de ánimo, que nos sentimos no acordes con cómo nos sentimos, que hay niveles de cansancio elevados, que no dormimos y que esto tiene mucho que ver con cómo las respuestas que tienen que ver con las disminuciones hormonales empiezan a tener un efecto claramente en el cuerpo. Ahora, esa disminución del placer por causas físicas también está relacionada con otros factores como mala alimentación, malos hábitos en general, falta de ejercicio. Claro que sí, y como vemos el cuerpo de una forma integral, si yo quiero tener un cuerpo saludable de forma integral, la alimentación, el ejercicio, la meditación, el que yo haga algo constantemente para estar permanentemente pendiente de él. Él es el que finalmente responde. Y si tomamos en cuenta todos estos factores, pues claramente podemos decir que la mejor recomendación que podemos tener desde que somos jóvenes es que tenemos que trabajar en tener una recurrencia en este estado habitual de contacto con mi cuerpo. Y no solamente cuando llego a cierta etapa donde ya me dicen, tengo que ponerle atención a mi salud porque me estoy sintiendo como mal. Claro, y digamos, una mujer que hace ejercicio, bueno, al igual que el hombre, pero una mujer que hace ejercicio y que ve que su cuerpo está bonito, que su cuerpo se mantiene firme, puede tener una mayor motivación. Claro, por supuesto. Y otro factor importante, por ejemplo, es que si decimos que la testosterona es la que nos sostiene nuestro impulso y nuestro deseo sexual, y nosotros tenemos una revisión constante de nuestro sistema hormonal, si notamos que la testosterona se bajó, si hay un acompañamiento adecuado de un médico, hasta se puede suplementar. Entonces, este tipo de cosas que es importante ponerlas en la mesa para poder conversar, es como yo me relaciono con mi cuerpo y con mi salud y con mi autocuidado de una forma distinta. En los factores emocionales, obviamente, incide todo aquello que se arrastra desde la niñez, desde la adolescencia, ¿verdad? Y que puede llegar un momento en que sencillamente, como que ese capítulo decidimos cerrarlo, Sí, tristemente. y es muy triste porque realmente uno lo ve con las personas que tiene un impacto importante en la relación consigo mismo y con los demás, pero que efectivamente viene de una serie de situaciones que se han ido acumulando. Hay por ahí una frase que decía que este declive que vamos teniendo en la relación con la sexualidad y con lo erótico, en muchas ocasiones tiene más que ver con factores que son de orden social que con cuestiones orgánicas. Entonces ya ahí tenemos la mejor evidencia para darnos cuenta de que el impacto social sobre nosotros puede permear en cómo llegamos a una vida plena de disfrute en ciertas edades. Ahora, es importante decirle a la mujer que nunca es tarde para trabajar en los factores emocionales, así como nunca es tarde para trabajar en la salud física, también en los factores emocionales, porque puedo llegar a los 50, puedo llegar a los 60, pero si detecta que un factor emocional está deteniendo esa posibilidad de disfrute, pues trabajar en ello. Y generalmente tenemos este sentido de conciencia del sí que nos dice, hay algo que no está muy bien. Y este es el momento como para decir, bueno, voy a trabajar en mí. Lo importante acá es darse el permiso y poder entender que cuando yo no estoy bien, dar amor, contribuir con una buena conexión es bien difícil si yo no puedo estar bien conmigo misma primero. Se nos ha enseñado que muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es dar, pero si yo no doy, yo no estoy bien, no me queda nada para dar. Entonces es trabajar en esto que yo puedo detectar en algún momento y decir, debo hacer un alto, yo estoy primero. Hay un factor que usted como psicóloga y todos los psicólogos lo entienden bien, es el tema es un tema que se trabaja mucho hoy en día en la sociedad. Es el sentimiento de soledad, como que la soledad es un mal que está embargando a la sociedad. Y muchas veces decir soledad no solo es que la persona no tenga a alguien a la par. Y es cómo me siento yo en esa soledad. Generalmente estos espacios de soledad es cuando empiezan a decir qué me ha pasado en la vida, cómo me siento conmigo misma, quién está a mi alrededor. Y esta sensación de vacío también tiene que ver con no haber aprendido a estar conmigo en esta conexión que estoy construyendo o que he logrado construir, porque el disfrutar de la soledad y aprender a disfrutar de la soledad es uno de los retos grandes que tenemos como seres humanos. Somos seres sociales, sí, pero estar en estos espacios es un riquísimo momento para conectar conmigo. Sí, me grabé una frase del famoso poeta García Lorca, que por cierto los poetas son muy sabios,
decía, la soledad es la gran talladora del alma, o sea, la gran esculpidora del alma, para decirlo de esa forma. Correcto. Ese es el momento en el que nos encontramos con lo que nosotros llamamos la sombra. Y que en la sombra está guardado todo aquello que uno no quiere ver, que puede ser muy retador a nivel emocional, pero también la sombra nos permite darnos cuenta de que a lo mejor ahí yo tengo espacios de creatividad que he dejado sin darme cuenta porque no he tenido ese espacio para estar conmigo. Sí, y veamos el caso de una mujer que está sola, digamos, cuando digo sola, que no tiene pareja, porque como le decía usted, soledad no solo es el hecho de no tener a alguien al lado, sino lo que estoy sintiendo adentro. Pero esa mujer que está sola nuevamente es víctima de ideas, de tabúes que dicen, pobrecita, no se va a poder defender en la vida, pobrecita, la dejó el tren, o pobrecita, está en situación de debilidad. Sí, y todo tiene que ver con lo mismo, creencias, estereotipos, tabús, y por eso es que es tan importante que nosotros nos demos cuenta de que esto que yo estoy sintiendo y esto que me está pasando tiene que ver con lo que me estoy diciendo, porque también es una cuestión de percepción. Si ya me lo enseñaron y estoy atravesando por esa etapa, es claro que yo voy a tener un impacto en ese momento en mi vida. Es como poder volver a conectar con esta posibilidad de que efectivamente podemos estar solas sin una pareja o sin una persona alrededor y podemos igual construir posibilidades para nosotras. A veces, si lo hablamos un poco más transpersonal y sutilmente, es como darnos cuenta de que la construcción creativa no va a ser posible, e inclusive el flujo que me permite a mí seguir creciendo si yo no logro esta conexión. Por eso es que tenemos que empezar por ahí. A veces somos muy insistentes en decir, volvamos a nosotros. Y hablemos abiertamente, aunque usted de alguna forma ha ido mencionando, que la sexualidad, entender que es algo muy personal. Entonces, yo puedo trabajar mi propia plenitud, puedo trabajar mi propia felicidad y digámosle abiertamente, aún estando solos. Por supuesto. Y es que la sexualidad finalmente es una conexión conmigo. Yo no puedo entablar una relación sexual con una persona, inclusive sexual coital con una persona, si yo no conozco mi cuerpo, si no sé cómo reacciona. Y esto tiene que ver con el autoconocimiento y con la autoexploración, el permitírmelo, el darme cuenta de que yo siento con más cosas, a qué ritmo lo siento, con qué presión lo siento. Y esto es algo que solo yo me puedo dar cuenta conmigo misma. Disfrutar de estos espacios, disfrutar de estos momentos sin miedo, sin prejuicios, sin tabú o sin sentir que estoy haciendo algo malo, o que, como dicen los chiquillos, estoy forever alone, o sea, solicísima y que por eso tengo que hacer algo conmigo misma. No, es un riquísimo momento de conexión y hay que aprovechar más bien en esos espacios donde yo no tengo a mi pareja, si es que no la tuviera o si la tengo inclusive, de darme el permiso, porque podría ser un mito creer que yo no tengo derecho a esos espacios aun cuando tengo pareja. Entonces, parte de los mitos es el tema de la masturbación. Correcto, absolutamente. Se nos ha enseñado muchísimo que tener contacto con el cuerpo o la autoexploración. Comienza por mencionársele como pecado. Como pecado. Por ahí comienza. Correcto. Entonces, solo este llamado de pecado para las personas que son muy religiosas tiene todo un peso porque sienten una culpa muy terrible con respecto al cuerpo. Pero el cuerpo está dotado de sensaciones, de placer. Así nos lo hicieron y así nos lo regalaron. Y parte de poder crecer y de tener una sanación integral con nosotros mismos tiene que ver con el hecho de autoexplorarnos. Entonces, la masturbación es importante y necesaria para las mujeres, pero como le digo, se nos enseñó a no decirlo, porque de repente, inclusive desde la adolescencia lo decimos, no, solo los chiquillos lo hacen porque son unos grandes pervertidos, decían las chiquillas. O porque tienen demasiadas hormonas o porque están demasiado alborotadillos. Andan alborotadillos, pero realmente a las mujeres adolescentes también les sucede, pero como le digo, esa es la parte en que nosotros decimos, uy, eso no lo vamos a hablar porque para nosotras no está permitido. Y desde el punto de vista de salud no tendría nada que ver recurrir a la masturbación, no va a afectar, como decían antes, es que se puede enfermar, se puede quedar ciego, decían. Sí, uno de los mitos grandes era que le salían espinillas, y es súper cruel decirle esto a un adolescente. Están en la etapa donde todas sus glándulas sebáceas están actuando y de repente llegaba con una espinilla al día siguiente en la frente y le decían, ay, si usted anduvo en algo. Era esta cosa de hacernos sentir culpables por todo este proceso de nosotros disfrutar con nosotros mismos. Y la masturbación en sí es una forma clara de conexión, de disfrute, de energía sexual que se produce con nosotros, de liberación. Ahora, ¿dónde podría estar esa cosilla que le dicen a uno? Bueno, pero es que no todo en exceso es bueno. Claro, cuando la masturbación se convierte en algo compulsivo y que efectivamente limita la capacidad de la persona. Exacto.
ya ahí yo estoy limitando mi capacidad de conectarme con otras personas. Si tengo situaciones de estrés o de ansiedad, solamente las puedo controlar de esta manera porque no puedo gestionarla de otra forma. Ahí sí decimos, la persona empieza a disfuncionar, es importante ponerle atención. Igual que que las personas que tienen muchas parejas, o sea, ya se me olvidó la palabra. Muy activos sexualmente, pero con muchas parejas. Ajá. Hay una palabra. ¿Ah? Como... Puede ser poligamia o puede ser, bueno, no sé por qué no me acordé de esa palabra, pero sí, cuando las personas cometen esta situación de que buscan y buscan parejas diferentes. Okay. Eso tiene su efecto también. Sí, podría ser, pero finalmente también tiene que ver con un estilo de vida, Marcelo. Sí. Finalmente las personas eligen si quieren o no tener una relación. Podríamos decir que por ahí va el guillo con el compromiso de establecer una relación de pareja estable con alguien. Sin embargo, pues ahí podríamos entrar en otro tema que también abre la dimensión de la sexualidad y es cómo lo disfruto, con quién lo disfruto, cuándo lo disfruto y hasta dónde es una forma de escape para mí. Claro. Bueno, conclusión, ya para ir cerrando, se nos fue muy rápido el tiempo. La importancia de la educación. Entonces, una educación que fomente una sexualidad sana, quizá la palabra tendría que ser esa, sana. Claro. Y fomenta una educación sana, una sexualidad sana, en la medida en que lo primero que me digan es que tengo la libertad de, que lo puedo experimentar, que lo puedo vivir, que lo que mi cuerpo siente es natural y que efectivamente cada cosa que voy a ir pasando en cada etapa de mi vida la puedo vivir sin ansiedad y sin miedo y sin prejuicios y sin tabú, siempre y cuando se me enseñe desde la escuela, la universidad y desde muy pequeñitos que mi contacto con mi cuerpo no está mal. Usted habla de empoderamiento erótico, de amor propio. Sí. El empoderamiento erótico y el amor propio, o sea, el amor propio y el empoderamiento erótico van de la mano. Cuando yo me empodero eróticamente con respecto a lo que en mi cuerpo me produce placer, desarrollo esta capacidad de tener amor propio y es sentir empatía por mí y por lo que siento. Sí, y para la felicidad, número uno, sobre todas las cosas, es el amor propio, porque muchas veces la gente relaciona la felicidad con cuánto me llegue de afuera, ¿verdad? Con cuánto me quieren, con cuánto me aman, pero no me amo a mí mismo. Exacto. ¿Qué voy a hacer? Y a veces les hago una pregunta a las personas cuando se ponen en este lugar de decir, ay, es que yo no sé si fulano me quiere. Bueno, ¿y usted cómo se quiere? ¿Qué hace usted para demostrarse a usted misma que usted sí se quiere? Y entramos en un vacío, como en un hoyo negro, porque no hay respuesta. Y efectivamente el amor propio es lo primero que yo tengo que trabajar si quiero una sexualidad plena y sana. Y sana. Perfecto. Si ustedes desean más información sobre lo que hace la doctora Mujica, especialista en sexualidad, pueden ingresar a su página en Instagram, ¿verdad? Instagram. Que tiene un nombre, bueno, para que se lo aprendan, lo vamos a poner en pantalla. Dice Eros Transpersonal Care, ¿verdad? Es como en inglés, Eros Transpersonal Care, esa es la página en Instagram y también, si desean, ¿podemos dar el número para citas? Sí, claro que sí. Es el 8347-9314, 8347-9314. Ese mismo. Doctora Zoila Mujica, muchas gracias por este valioso espacio y esperamos aprovecharlo en otros. Ya hablamos de otros temas que podemos desarrollar en relación a la sexualidad. Encantada, Marcelo, muchas gracias. Muy amable. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema, el cuidado de la salud cardiovascular. Tenemos un invitado especial para hablar de ello. Bueno, continuamos con el programa y muy agradecidos por su compañía y también esperamos sus comentarios a través de las redes sociales. Pueden, por supuesto, proponernos temas a desarrollar aquí. Y bueno, en este mes de la mujer también queríamos hablar de la salud cardiovascular. Uno de los temas más importantes en estos tiempos, cobra mucha relevancia por los problemas que existen. Y hemos invitado para ello al cardiólogo, al especialista, doctor Ricardo Chacón. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y estamos para servirle. Muy amable, pero es importante hacer conciencia sobre el tema de la salud cardiovascular, ¿verdad? Porque es, si no me equivoco, la principal causa de muerte en las mujeres. Sí, señor. Sacando las causas por trauma o por violencia en este país, que prácticamente sacamos a la gente de 30 años para abajo, sigue siendo la primera causa de muerte, inclusive por arriba de las causas oncológicas. ¿Tienen las mujeres más riesgo en el campo cardiovascular que los hombres? Técnicamente siempre se ha dicho que las mujeres son el sexo fuerte, porque tienen un componente hormonal que las protege. Sus hormonas hacen que el colesterol bueno las proteja, etcétera, hasta que llega el periodo de la menopausia. Posteriormente a eso quedaría técnicamente un periodo entre 5 y 10 años de gracia,
donde ya esa protección desaparece y lamentablemente sufren de más eventos cardiovasculares con una altísima mortalidad en el primer año posterior a un evento, por ejemplo, un infarto. Tienen una mortalidad 4 veces mayor que los hombres. Ahora, los eventos cardiovasculares tienden cada vez más a darse también en las personas jóvenes, ¿es así? Siempre, sí. Siempre, Lo que pasa es que vamos a ver, tenemos una población de que aproximadamente el 40% son hipertensos y muchos de esos no lo saben. Claro. Con un nivel de obesidad que va por las nubes y cada vez nos volvemos más sedentarios, hacemos menos ejercicio y comemos cosas insanas. Entonces, prácticamente, yo lo que le digo a los pacientes es que eso es como una pensión complementaria. Si usted si quiere calidad de vida, tiene que cuidarse desde joven, porque si no, vas a pasar las consecuencias y no solo usted como paciente, sino la familia alrededor suya. Sí, es como decía alguien, es comprarse todos los números de la lotería. Sí, señor, así es. Y lo que está pasando es que estamos en una sociedad que no propicia o no educa a la gente en los hábitos sanos, ¿es así? No, señor, así es. Lamentablemente nuestro sistema de salud como tal está hecho para curar. Entonces, vos llegás cuando ya te infartaste para que te vea el cardiólogo después de que te hicieron el cateterismo, la cirugía cardíaca, etc. Entonces ya lamentablemente es tiempo que se perdió valioso. Y principalmente, por ejemplo, en las mujeres tienden, por este tema de la edad y de la posmenopausia y todo lo demás, a tener factores de riesgo más marcados que los hombres, como son la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad, y muchas de ellas son inclusive fumadoras pasivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya llegan con cardiopatías tan avanzadas que es poco lo que realmente nosotros les podemos ofrecer como tratamiento. ¿Dónde se inicia el riesgo? Podríamos decir que incluso en la niñez, porque hoy en día, por ejemplo, los niños y niñas tienen un alto consumo por ejemplo, de azúcares. Y vemos ya problemas de obesidad muy serios. Así es, desde la niñez empezamos. De hecho, hay autopsias de jóvenes que han fallecido a los 15 años por otras causas que ya tienen enfermedad aórtica muy marcada, con niveles muy altos, por ejemplo, de grasa visceral, que son de las cosas que muchas veces en medicina nosotros no hablamos. La gente se basa, por ejemplo, en índices de masa corporal. Y no, a mí me interesa muchas veces de que el paciente tenga un nivel o un porcentaje de grasa visceral acorde a su edad. ¿Para qué? Para tratar de evitar la menor cantidad de complicaciones posibles ante una enfermedad o un evento de estos. Usted mencionaba que nuestro sistema de salud está hecho para curar. Y hay una cosa que también llama mucho la atención, doctor, y es, a ver si usted me da la razón o no, de que muchas personas, cuando ya se les diagnostica un problema como diabetes o como triglicéridos exageradamente altos o presión arterial, creen que la pastilla que les recetaron para el día es suficiente y no cambian hábitos. Así es. Muchas veces no te escuchan lo que es hábitos de vida saludable. Vean, si uno le dice a un paciente, la mínima que usted tiene que caminar por día son 7.500 pasos, con un reloj que no tiene que ser de última generación, inclusive hasta los teléfonos te los cuentan. Correcto. El 90% no llega ni a los 5.000, o se enojan porque uno les dice que trate de comer más vegetales, más verduras, menos carbohidratos, y entonces se enojan con vos como profesional porque te dicen, vea, es que yo no tengo dieta rica, y no, muchas veces es saber calcular las cantidades de arroz y de frijoles para que eso se convierta en un carbohidrato bueno y no malo, y dejar de estar comiendo comida chatarra o de estar pegados a los juegos electrónicos, etcétera, y salir a disfrutar un poquito más de la vida. Sí, hablábamos la vez pasada con otro médico que definitivamente a veces la gente piensa, no, es que esto no me va a alcanzar para lo que me están diciendo que coma, pero sí estoy gastando exageradamente, por ejemplo, en gaseosas, en ir a un restaurante de comida rápida, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Inclusive yo también les insisto a los pacientes de que el sodio es el principal enemigo de nosotros y el mejor amigo es el magnesio. Entonces tenemos dietas muy bajas en magnesio y con una alta cantidad de sal, que al final de 5, de 10 años, ¿en qué va a terminar eso? En hipertensión, en falla renal, en enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablábamos en la entrevista anterior sobre el tema de la mujer, que muchas veces la mujer ya cuando asume una vida de mujer casada, el rol de madre,
empieza gradualmente a descuidarse en sí misma, ella, su salud. Muchas veces, inclusive no es solo un problema de sexo, de género, también al clínico se le puede ir, ¿verdad? Porque muchas de estas señoras básicamente llegan a las consultas de los servicios de emergencias o a los EWAIS con dolores abdominales, con dolor a nivel del centro de la espalda, o con palpitaciones o falta de aire, y muchas veces se peca en decirle a la paciente que es estrés, que se calme, le dejan una pastillita para dormir, donde es una manifestación realmente cardiovascular de que algo está mal y lamentablemente no le dan la importancia. O como usted mencionaba también, ¿verdad? Solo me tomo la pastilla de la presión y ya con eso estoy bien. No, señor. O sea, sí, hay que seguir los controles. Lo que pasa es que nuestro sistema de salud, por ejemplo, si yo lo veo hoy, don Marcelo, y le digo, necesito verlo en un mes, lamentablemente le dan cita, si tiene suerte, para 6 meses. Esa es la otra parte triste. Y si no, para 2 años. Entonces, ¿cómo voy a llevar yo un adecuado control de su salud cardíaca con las listas de espera o con el sistema que en estos momentos impera en Costa Rica? Es lo triste, porque solamente para hacerse pruebas de sangre, ¿verdad? También ya hay que tener un periodo de espera bastante prolongado, y quizá la gente solamente con sacarse sangre puede darse cuenta si tiene un problema X, como el azúcar en la sangre. Totalmente de acuerdo. Usted por fuera se puede ver muy bien, sano, etcétera, atlético, y andas con triglicéridos por arriba de 600, andas con colesteroles malos por arriba de 160 sin saberlo, y te convertís prácticamente en una bomba de tiempo para cualquier evento cardiovascular. Y una bomba de tiempo, hablando de cosas, o una señal que puede ser peligrosa y que la gente no le pone atención, es cuando empieza a subir de peso. Una es el sobrepeso como tal, el sedentarismo, ¿verdad? Porque es más fácil, si yo soy talla 32, ir y comprarme un pantalón 36 que me quede más flojito. Algunas veces, lamentablemente, nuestras parejas o nuestro entorno tampoco ayuda, si te ves bien, no te estreses, etcétera. Y uno deja de cuidarse y deja de pensar en que, bueno, quiero tener calidad de vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo por una diabetes pierdo las piernas, o por una diabetes termino en una diálisis, o con un corazón muy dilatado, donde tengo que pedir ayuda a mi entorno familiar, siquiera para cosas básicas como poder ir al baño? Imagínense. Los síntomas de problemas cardíacos propiamente en las mujeres varían. Sí, señor. Sí. De hecho, generalmente ellas consultan más por dolores hacia al nivel de la boca, del estómago, o por cansancio, porque se cansan solo prácticamente con hacer las labores propias del hogar. Y eso generalmente tiene que prender una luz de alerta, porque muchas de esas, cuando ya nosotros las vemos, es porque es la punta del iceberg de una insuficiencia cardíaca y de una enfermedad que, si tal vez hubieran llegado 5 o 6 años antes, la pudimos haber tratado de una mejor manera, y no ahora paliar con una situación que ya sabemos. Por ejemplo, en el momento en que un paciente se diagnostica con insuficiencia cardíaca, si no se trata, el 78% están muertos en el primer año. Imagínense, 78%. Sí, señor. Y la gente pospone incluso el tema de la revisión y del chequeo médico, ¿verdad? Lamentablemente se tiende mucho a posponer. Se tiende no solo a posponer, sino a depender de un sistema de salud que ya colapsó hace mucho. Y cuando vas, por ejemplo, a una consulta privada y el cardiólogo te dice, Marcelo, hay que hacerte un ultrasonido de corazón, hay que hacerte una prueba de esfuerzo, hay que hacerte todos estos exámenes que lo que nosotros llamamos es medio interno, hay personas que no les da la bolsa, u otros piensan otras cosas que... Tengo otras prioridades. Exactamente, que son otras prioridades, y lo van dejando hasta el punto en que ya cuando llegan uno le dice, qué lástima que no vino hace un año o hace 2 años, o por qué no siguió este tratamiento. Usted ha hablado de dejar la vida sedentaria. Eso es otro aspecto que cuesta mucho. Pero aún cuando la persona ya es diagnosticada con algún problema de estos, eso no la inhibe de hacer ejercicio. No, señor. De hecho, los pacientes posinfartos rápidamente, prácticamente a la semana, tienen que moverse, ya estar en movimiento y en un programa de rehabilitación cardíaca que nuestro sistema de salud sí cuenta, tanto en el San Juan de Dios, en Heredia, en el Hospital México, en el Hospital de Alajuela también, donde al paciente se le lleva con un grupo de profesionales en salud
qué tipo de ejercicio puede hacer, hasta dónde puede llegar y se les va subiendo las cargas de ejercicio según el rendimiento que tienen. Inclusive se les dejan tareas para la casa y los mismos profesionales vienen y le dicen a uno, vean, don Marcelo no está haciendo el ejercicio porque de ahí está quedado en condición física. Sí, y una persona que ya ha sufrido un evento cardíaco, puede ser un infarto o un preinfarto, también podría tender a dejar de hacer ejercicio porque se siente débil o en algún momento se siente Muchas veces cansado. Lo que sienten es miedo de que me va a pasar algo. Que le va a volver a ocurrir. Por eso son los programas de rehabilitación cardíaca que nosotros tanto les insistimos de que vayan, porque ahí aprenden a confrontar ese miedo y a seguir adelante. O sea, porque vos te infartaste, la vida no se acaba. Siempre y cuando usted tenga cambios en su estilo de vida, tenga apego al tratamiento, tenga empatía también con el grupo interdisciplinario de colegas que te vean, porque algunas veces yo le puedo decir, vean Marcelo, yo tengo citas hasta dentro de 2 años en la seguridad social, pero lo voy a referir al médico de familia que tiene campo para que lo vea dentro de 6 meses. Y el paciente muchas veces por desconocimiento piensa que uno le está menospreciando, le está dando de alta, y es todo lo contrario, es para que tenga un control más apegado y más estricto para no tener que verlo hasta dentro de 2 años. Sí, claro. Y los factores emocionales, por supuesto que siempre van a tener una incidencia, ¿verdad? Ya cuando la persona se llena de temores o piensa que ya su situación es grave, que no es reversible, es todavía peor la recuperación o más lento. Es un poco más complicado cuando yo le digo a usted, tengo que cambiarle una válvula del corazón y tengo que hacerle una cirugía a corazón abierto o tengo que hacerle una cirugía para destaquearle las arterias, etcétera, o llevarle un cateterismo. Siempre te preguntan lo clásico, doctor, tengo riesgo de que me voy a morir. O sea, yo no tengo un 100% de conocimiento de poder decir, no, todo va a salir bien, siempre va a haber ese riesgo. Pero es importante que la persona también aprenda a entender su cuerpo, a saber sus necesidades, sus posibilidades y como le menciono, que aprenda a interpretar y a confrontar ese miedo y de saber de que a pesar de que tengo una enfermedad, si la controlo, esa enfermedad no va a hacer mella en mi mente ni me va a terminar matando. Sí, que más bien yo soy el que tengo que hacer el esfuerzo y depende de mí, más bien de mi esfuerzo, el que yo pueda salir adelante. Sí, señor. Y muchas veces también depende mucho del entorno familiar. Hay familias que nosotros hemos visto que de la noche a la mañana cambian su estilo de vida, todos compran tenis, ayudan a su papá, a su mamá a salir a caminar, las obligan y tienen una muy buena comunicación con el grupo de médicos a cargo y son los que sacan al final al paciente adelante. Porque si no, es muy sencillo enclaustrarse en su dormitorio y decir, me voy a morir, en cualquier momento me llega la muerte y ahí me quedo. Sí, ya no tengo remedio. Y en el campo alimenticio, ¿cómo cambiar las costumbres? Porque estamos siendo invadidos por una propaganda que nos habla de cosas, entre comillas, deliciosas, ¿verdad? Que gratifican los sentidos del sabor, pero que no nos ayudan en la parte de salud. Lamentablemente hay una serie de cosas que tenemos que mejorar. Una es esta ley del empaquetado, de las cosas que son excesivas en sodio, excesivas en azúcares, pero igual, tal vez nosotros tuvimos una infancia muy diferente, donde nos comíamos el casado clásico que nuestras mamás, nuestras abuelas nos hacían, el fresco de limón, pero lo íbamos y lo gastábamos en la plaza de fútbol, mejengueando, etcétera. Entonces muchas veces es eso, 1, incentivar el ejercicio, 2, ponernos a pensar desde pequeños en las escuelas, esto me está haciendo bien, ¿qué tan bien me va a hacer? Y aparte de eso también, don Marcelo, tratar de negociar, por ejemplo, con nuestros hijos. Yo, por ejemplo, a mis 3 hijos, yo les digo, ok, una comida chatarra al mes, el resto tratamos de comer sano, de hacer ejercicio, etcétera. Y entonces ellos mismos lo apuntan y te avisan. Te recuerdan, me toca la comida chatarra, ok, escojan cualquiera de estos restaurantes, ¿verdad? Y algunas veces, inclusive los famosos combos, los sacrifican y entonces no se coman las papas, que es lo que más odio y más sal tiene y lo que más daño te va a hacer. Y es ir incentivando desde pequeños, desde las escuelas, ese cuidado que tenemos que tener hacia nuestros cuerpos para, como le menciono, como una pensión complementaria, poder tener calidad de vida y disfrutar la vida plenamente los años que nuestro ser superior quiera.
Exactamente, eso es como cuando hablamos de prevenir violencia, también podemos hablar de prevenir otro tipo de violencia, que es el de consumir en exceso alimentos agresores, como le llaman algunos también. Sí, señor, así es. Sí. Doctor, ya que estamos hablando de la mujer, cuando llega la menopausia, ¿hay aumento de riesgos? Sí, señor. Generalmente, como le decía, una vez que la mujer sigue siendo el sexo fuerte por naturaleza, ¿ok? Entonces, una vez que llega la menopausia, el riesgo cardiovascular prácticamente se equipara y posteriormente, después de 5 a 10 años, se dispara. Pero básicamente, ¿por qué? Bueno, porque son mujeres que ya llegan alrededor de los 70, 68, 67 años, porque ya tienen otras enfermedades de base, llámese osteoporosis, llámese hipertensión, llámese diabetes, y como usted lo mencionaba, muchas de esas creen que porque tengo diabetes y me tomo la pastilla o me pongo la insulina, ya tengo niveles controlados y la enfermedad sigue. Y esa enfermedad es la que al final va a ser las complicaciones en tu corazón, en tu cerebro y en el resto del cuerpo. Bueno, llegando a una conclusión, doctor, realmente, y ya que estamos dedicando este programa a la mujer, decir que la mujer también puede tener calidad de vida. No puede ser que porque tengo un rol de madre o porque tengo que atender muchos hijos y porque trabajo y porque hago todo esto, voy a descuidarme a mí misma, ¿verdad? Por supuesto que no, y siempre hay que escucharlas. Y hay que tener mucho ojo clínico, básicamente cuando alguien te dice me falta el aire, siento palpitaciones o me agarran dolores de Señales estómago, se llamarían. son señales que deberían de hacer, por lo menos al entorno familiar, de decir, mejor llevo a mamá a que la vea un experto para sacar de dudas y ojalá que solo sea un susto y no una mala noticia. Las repetimos, las más comunes. Sí, generalmente son falta de aire cuando caminan menos de 25, 50 metros, dolor abdominal, en lo que la gente llama el dolor en la boca del estómago, algunas veces el dolor en la mandíbula se lo achacan a los dientes y no son los dientes, es el corazón, y otras veces el dolor principalmente en la parte media de la espalda, en la región interescapular. Son los signos que generalmente las mujeres tienen y que lamentablemente no se les da la importancia que deberían de dársele. Bueno, le agradecemos mucho, doctor. El doctor Ricardo Chacón es cardiólogo. Él atiende al público en el centro médico Medcare, que está ubicado en las cercanías del Paseo Colón, ¿verdad, doctor? Sí, señor, detrás del Centro Colón. Detrás del Centro Colón. Y el número para citas con él, ahí lo tienen en pantalla, es el 4070-0330. 4070-0330. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros hacemos otra pausa, regresamos para el cierre del programa. Bueno, estamos cerrando el programa muy complacidos por los temas que hemos tratado hoy y que esperamos, como decíamos al inicio, que sean de su utilidad. Ya saben, dimos incluso algunos números para que ustedes hagan consultas a los especialistas sobre temas que hemos tratado hoy. Pero yo no me quería despedir sin antes reiterarles nuestra invitación de parte de Rutas con Propósito de Canal 1 también, para que nos acompañe en el destino Perú. Es el próximo destino que tiene Rutas con Propósito planeado. Para conocer el corazón de los Andes, para conocer esta cultura centenaria que tiene mucho que enseñarnos y que dejó esas huellas maravillosas, un recorrido que sin duda va a ser inolvidable. Ya yo lo he hecho 3 veces y realmente no me arrepiento. Me encanta conocer Perú, me encanta estar allí y conocer su cultura. Ustedes pueden hacer lo mismo, nosotros vamos a irnos a partir del 12 de septiembre para allá y ojalá nos acompañen para que hagamos de ese viaje una experiencia maravillosa. Perú del 12 al 19 de septiembre con Rutas con Propósito. Ya después les vamos a indicar también otros viajes que tenemos planeados. Pero en tanto, le voy a dar el número telefónico para que usted tenga más información, que es el 8477-6969. Fácil de aprendérselo, 8477-6969. También tenemos una página web que es rutasconpropósito.com, donde podrá enterarse de este viaje a Perú, de los costos y también, por supuesto, conocer un poco más de otras opciones de viajes que Rutas con Propósito tiene para este año y para el año que viene. Y hay un correo electrónico también donde pueden escribir clientes@rutasconpropósito.com. Así que apúntese con nosotros y vamos a vivir esta experiencia de Perú en septiembre. Todavía hay bastante tiempo, pero lo estamos invitando a que se nos una. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Nos vemos dentro de una semana.